Hola, ¿qué tal? Soy Daniel García y esta es una presentación sobre redacción de autos y resoluciones. Primero que nada, vamos a abordar la cuestión de las tildes ortográficas, tildes, los acentos. Estas tildes ortográficas están sujetas a varias reglas que ya todos nosotros conocíamos desde la primaria, pero es importante darles un repaso porque pues muchas veces por ahí se nos pasan y tenemos algunos olvidos al momento de redactar. Vamos a ver, primero que nada, las tildes ortográficas, como ya sabemos, implica clasificar las palabras de acuerdo a la sílaba tónica. ¿Cuál es la sílaba tónica? La que se escucha más fuerte en la palabra. Primero tenemos las palabras agudas, cuya sílaba tónica es la última. En este caso vamos a acentuarlas o a tildarlas cuando terminan en N, S o vocal. Tenemos aquí estos ejemplos: resolución, la sílaba tónica es la última, por eso se tilda, termina en N. Pagaré, termina en es decir, termina en vocal, esta es su sílaba tónica y por eso se acentúa. Después termina en S y por eso se acentúa también. Como observación, no se tildan cuando terminan en otras letras que no sean N, S o vocal. Tenemos dos ejemplos: tribunal. Tribunal, su sílaba tónica también es la última, pero termina en L y por eso no se acentúa o no se tilda. Conciliador, también la misma situación, termina en R, aunque su sílaba tónica sea la última, pues no se acentúa. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando hay terminación en vocal. Muchas veces no es lo mismo decir soluciono que solucionó, declaro que declaró, y muchas veces eso es al momento de pasar o al momento de redactar nuestros autos, nuestras resoluciones. Ese es un error muy común que se comete: no tildar las palabras agudas cuando terminan en vocal. Es cierto que los procesadores de texto, llámese Word o de otras compañías, ya nos marcan muchas veces el error ortográfico al momento de no tildar las palabras, pero en este caso, por ejemplo, que sí hay un significado que puede ser con acento o sin acento, no es lo mismo decir declaro que declaró. Muchas veces los procesadores o los programas de redacción pues no lo detectan como una falta de ortografía. Ya con las actualizaciones es más común que detecten que pues la palabra no coincide, no está, por ejemplo, bien conjugada y nos lo hace saber, pero lo debemos de tomar en cuenta. La siguiente tilde o la siguiente clasificación de las tildes ortográficas están las palabras graves. La sílaba tónica es la penúltima y se tildan cuando su terminación es diferente de N, S o vocal. Tenemos algunos ejemplos: carácter, cárcel, móvil. En todos los casos, su sílaba tónica es la penúltima, es decir, antes de la última, y como no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal, pues sí se tildan. Como observaciones, bueno, lo contrario de la regla, es decir, si terminan en N, S o vocal, no se tildan. Por ejemplo, agenda y presidente no llevan tilde porque terminan en vocal. Las palabras esdrújulas son aquellas cuya sílaba tónica es la antepenúltima y todas se tildan sin excepción. Por ejemplo, código, pérdida y víctima. En este caso, algunas palabras en plural se van a hacer esdrújulas y hay que tildarlas. Por ejemplo, orden no lleva acento porque es una palabra grave que termina en N, pero órdenes se convierte en una palabra esdrújula y por lo tanto sí tendremos que acentuarla o que tildarla. Lo mismo dictamen, que en este caso también es una palabra grave que se transforma en esdrújula al volverla al plural como dictámenes. Examen tampoco se acentúa, exámenes sí lleva acento.
La última de estas clasificaciones son las palabras sobreesdrújulas, cuya sílaba tónica es anterior a la antepenúltima y también, igual que en las esdrújulas, se tildan todas sin excepción. Por ejemplo, notifíquesele. La mayoría de estas son palabras compuestas. En este caso, notifíquesele, además de la palabra o aludir a la notificación, se le agregan estos pronombres y estos artículos. Entonces, basta decir que todas las sobresdrújulas se tildan. Los hiatos, también es importante hablar de estos hiatos, aunque no obedece ya a esta clasificación propiamente, sí es parte de las tildes ortográficas. ¿Qué es un hiato? Son vocales que se encuentran juntas, pero se pronuncian en sílabas distintas. Aquí la tilde o el acento lo vamos a poner sobre la vocal que se pronuncia con mayor énfasis, aunque sea en contra de las reglas. Por ejemplo, fiscalía, garantía y actúo. Hay que tener mucho cuidado con estos hiatos. También, insisto, aunque los procesadores de texto ya nos marcan muchas veces este tipo de errores, no siempre es así. En muchos casos, el no poner esta tilde o el cambiar el lugar de la tilde cambia el sentido de la palabra y evidentemente al momento de leerlo, sobre todo en voz alta, pues no corresponde a lo que estamos diciendo. Un ejemplo, sabia es la misma palabra que sabía y únicamente nos va a cambiar el sentido, la colocación de esta tilde en el hiato. Y lo mismo con actúo y actuó. Como pueden ver, la posición de la tilde o del acento pues cambia la conjugación del verbo. Entonces es muy importante tener en cuenta estos hiatos al momento de estar revisando más que nada la ortografía de nuestro acuerdo. Sobre todo al momento de escribir, tenemos que procurar escribir con el mayor cuidado posible para colocar los hiatos, perdón, para colocar las tildes, pero sobre todo siempre hay que revisar el acuerdo, la sentencia, una vez escrito, volverlo a leer para poder detectar este tipo de errores que puede ser no necesariamente de ignorancia, de desconocimiento, sino simplemente de algún descuido. Bien, eso es en cuanto a las tildes ortográficas. Muchas gracias por su atención.